Creo que Bárbara era una ninfómana. Muchos de sus problemas se debían a ello. Bárbara Payton brilló durante un breve espacio de tiempo antes de sumergirse en un mundo de alcohol y promiscuidad. Tenía una tendencia autodestructiva, pero a la vez ansiaba conseguir el éxito. Un desafortunado triángulo amoroso casi llevó a la muerte a uno de los amantes de Bárbara. La prensa lo exageró todo. Aprovecharon para publicar varias fotos de Bárbara en traje de baño y publicaron artículos muy sensacionalistas. Una triste cadena de sucesos llevaron a Bárbara a los peores tugurios de Hollywood, vendiendo su cuerpo por $5. Llegó hasta el punto de acostarse con los clientes y olvidarse después de pedirles el dinero. En 1950 la carrera de Bárbara Payton estaba en alza. La sexy actriz de 23 años aparecía en la gran pantalla con algunos de los actores más importantes de Hollywood. Iba a ser una gran estrella. Tenía todo el potencial para convertirse en una gran estrella. 5 años más tarde, Bárbara estaba arruinada. Era ignorada por los grandes estudios y se prostituía para poder costear su desmedido consumo de drogas. Empezó a vender todos sus muebles, su ropa, sus joyas, todo lo que tenía a mano. Intentaba liquidar todos sus bienes materiales para financiar su adicción a las drogas. Parece increíble que alguien que tenía un buen contrato, con un sustancioso salario semanal que le proporcionaba una gran cantidad de dinero, tirara todo por la borda. Bárbara lo hizo. ¿Qué pudo descarrilar la prometedora carrera de Bárbara tan rápido? Bárbara Payton era la Mónica Lewinsky de aquellos tiempos. A Bárbara no parecía importarle que la mayoría de los hombres con los que tenía relaciones estuvieran casados. Bárbara Lee Redfield nació el 16 de noviembre de 1927 en Cloquet, un pequeño pueblo minero del medio oeste en Minnesota. Bárbara se sentía fascinada por las estrellas de cine desde que era jovencita. En su autobiografía dice que la primera vez que vio a James Cagney fue en 1943, en un evento para recaudar fondos para la guerra. Ella tenía 16 años y no podía imaginar que tiempo después protagonizaría con él una película en Hollywood. Antes de llegar a Hollywood, Bárbara ya se había casado 2 veces. Se casó con el amor de su infancia, pero la unión solo duró 3 semanas. El matrimonio fue anulado. 2 años después, cuando tenía 17 años, se casó por segunda vez con un piloto del ejército llamado John Payton. Bárbara convenció a John para ir de luna de miel a Hollywood. Para Bárbara, fue un viaje de negocios más que de placer. Cuando llegó a Hollywood, hizo una prueba para los estudios de la RKO. Cuando estaba en el plató de la prueba se desmayó. El médico del estudio le dijo más tarde que estaba embarazada. Cuando dijo al jefe del estudio que estaba embarazada, este le aconsejó que se fuera a Texas, tuviera el bebé y regresara un año después para firmar el contrato. Bárbara se fue a Texas, pero perdió el bebé. Más tarde, en 1947, tuvo un hijo, John Lee Payton. Al poco tiempo de tenerlo, abandonó a su marido y regresó a Hollywood. Bárbara tenía 20 años cuando volvió a Hollywood con su hijo. Consiguió un contrato con los estudios Universal y empezó a trabajar haciendo pequeños papeles en películas. Al mismo tiempo, Bárbara empezó a causar un gran revuelo en la escena nocturna de los clubs en Hollywood. No tenía demasiada ropa, pero un día apareció con un vestido maravilloso. Le dije que estaba preciosa y le pregunté que dónde lo había conseguido. Me contestó que Georgie se lo había regalado. Más tarde descubrí que Georgie era George Raft. Bárbara no perdió el tiempo en Hollywood. Le gustaba ir de bar en bar, asistir a fiestas y frecuentar los clubs nocturnos. Pronto empezó a beber más de la cuenta. La revista de cotilleos de los 50, Confidential, publicó que tenía una relación con el cómico Bob Hope. Bob la encontraba muy excitante. Él decía, las buenas chicas van al cielo y las malas a todas partes. La mala fama de Bárbara se extendía por todo Hollywood y los estudios Universal rescindieron su contrato. Aún así, su carrera empezó a dispararse.
Poco tiempo después consiguió el papel protagonista junto a Lloyd Bridges en la película Trapped. I thought you said he didn't mean anything to you. He doesn't. Yeah, well, what's he after then? Nothing. He's not after anything. What's the matter with you? You ought to be glad I had a friend. Después de Trapped, en 1950 protagonizó un papel apasionante junto a James Cagney en el thriller policíaco Corazón de Hielo. Irradiaba una energía que hacía que todo el mundo se fijara en ella y se quedara prendado. Bárbara tenía muchas aptitudes. Tenía un potencial enorme. Poco tiempo después hizo dos películas muy importantes, todavía para la Warner Brothers. Bárbara protagonizó sus dos películas siguientes junto a Gary Cooper y Gregory Peck. Para una joven actriz, protagonizar una película junto a James Cagney, Gregory Peck y Gary Cooper era un sueño. Eran tres gigantes en aquella época. En 1951, Bárbara captó la atención del apuesto actor Franchot Tone. Tone era el ex marido de Joan Crawford y era conocido por su papel en el clásico de 1935, Rebelión a bordo. Franchot Tone se enamoró de Barbara Payton y poco después empezaron a vivir juntos. En 1951 la pareja anunció su compromiso, pero no parecía que Bárbara estuviera muy enamorada de Tone. Creo que él tenía 45 años cuando se conocieron, y ella tenía 23. Pienso que ella lo veía como un hombre con el que podía tener un futuro asegurado. Tone y Bárbara eran asiduos del famoso Sunset Strip de Hollywood, donde las fiestas duraban hasta el amanecer y la gente bebía sin parar. Desgraciadamente, su desordenada vida privada empezó a afectar a su carrera artística. En 1951, solo 2 años después de compartir la pantalla con Cagney y Cooper, Bárbara estaba actuando con Raymond Burr en un thriller de serie B titulado La novia del gorila. Aquello era muy distinto a las películas en las que había trabajado anteriormente. La carrera de Bárbara parecía ir cuesta abajo, pero su activa vida social la hacía seguir siendo el centro de atención de las páginas de cotilleo de Hollywood. En 1951, Bárbara conoció en la piscina de un hotel a Tom Neal, un musculoso actor de películas de serie B. Tom Neal era muy guapo y estaba impresionante en traje de baño. Ella comentó que cuando le miró, sintió que todo su cuerpo se estremecía. Bárbara no era el tipo de chica que dejaba escapar una oportunidad. Empezó una relación con Tom Neal a pesar de estar todavía comprometida con Franchot Tone. Tone se enteró de todo y este asunto afectó profundamente a su relación. Obnubilada por el alcohol y su activa libido, las aventuras de Bárbara durante las semanas siguientes parecían un auténtico melodrama para deleite de la prensa sensacionalista. En septiembre, Bárbara abandonó a Tom Neal, volvió con Franchot Tone y anunció que su compromiso seguía en pie. 2 semanas más tarde volvía con Neal anunciando que se casarían el 15 de septiembre. Tom empezó a vivir en el apartamento que Bárbara tenía en Hollywood, pero Franchot Tone era quien pagaba el alquiler. El turbulento triángulo amoroso llegó a su punto crítico de manera violenta el 14 de septiembre de 1951. Bárbara y Franchot Tone salieron juntos esa noche, a pesar de que ella se iba a casar con Tom Neal al día siguiente. Fueron a un par de clubs y volvieron a casa de ella después de la 1:30. Allí se encontraron a un furioso Tom Neal que no podía entender por qué salía con otro hombre la noche antes de su boda. Tone tomó cartas en el asunto y su acción casi le cuesta la vida. Tom Neal dio una gran paliza a Franchot Tone. Este fue ingresado en un hospital con una grave conmoción cerebral y rotura de nariz. Estuvo en estado crítico durante varios días. La prensa lo exageró todo. Aprovecharon para publicar varias fotos de Bárbara en traje de baño y publicaron artículos muy sensacionalistas. Franchot y Bárbara se casaron, pero su unión solo duró 53 días. Bárbara no podía olvidar a Tom Neal. Mientras Franchot Tone se recuperaba en el hospital, Bárbara continuaba su relación con Tom Neal. Pasaba las noches con Neal y por las mañanas iba al hospital a ver a Franchot. Siempre le llevaba un termo lleno de martini a la habitación del hospital. Bárbara me dijo una vez que sabía que estaba adquiriendo una publicidad negativa, pero que se estaba divirtiendo. Tom y Bárbara eran tal para cual, se necesitaban el uno al otro. Tom Neal era el equivalente masculino de Bárbara Payton. Ella era una mujer con gran desparpajo y muy mal hablada.
no una chica tímida y retraída. Creo que Barbara sentía que Tom Neal era más adecuado para ella que Franchot Tone. Barbara Payton y Tom Neal tenían 3 cosas en común: la bebida, las peleas y el sexo. Él tenía una vena salvaje. Las palizas y el alcohol estaban a la orden del día. Creo que definitivamente Barbara Payton tenía tendencias masoquistas. También pienso que era una adicta al sexo. Y esta adicción fue a peor por su abuso del alcohol. A los 26 años, Barbara estaba profundamente alcoholizada. Perdió la custodia de su hijo y su carrera cinematográfica desapareció en el olvido. Engordó mucho por la bebida y su reputación era cada vez peor. Tom y Barbara cayeron en la infamia, pero intentaron aprovecharse de ello. En 1953 protagonizaron juntos la película The Great Jesse James Ray. En aquella época estaba totalmente perdida. Había protagonizado películas de primera. Y en aquellos días trabajar en una película mía era lo más bajo en lo que se podía caer. La película incluía una pelea entre Payton y Neal. You rotten, low-down, wormy piece of muck! You need a good teacher. Todo Hollywood les hacía el vacío. Entonces decidieron llevar a los escenarios una versión teatral del bestseller El cartero siempre llama 2 veces. La gira fue un desastre. Durante la noche del estreno, Bárbara cayó desplomada en el escenario. La versión oficial fue que Bárbara había sufrido una contracción muscular en una pierna, pero todo el mundo sospechaba que había salido borracha al escenario y por esta razón no había podido completar su actuación. Por aquel entonces el público ya se estaba empezando a cansar de Barbara Payton y Tom Neal. Barbara y Tom también estaban cansados el uno del otro. Se separaron en 1953. Barbara Payton nunca estuvo satisfecha con ninguna de sus relaciones. Su vida fue una búsqueda constante de la relación perfecta, ya fuera física o emocional, pero no pudo encontrarla. Buscaba en los sitios menos apropiados. En mayo de 1954, con 27 años, la carrera de Barbara Payton en Hollywood había acabado. La última película que hizo fue Murder is My Beat, una película de misterio, y fue su despedida del cine. Después, Hollywood le cerró las puertas para siempre. Estar sin trabajo significaba no tener dinero. El 15 de octubre de 1955, Bárbara fue detenida por pagar con cheques sin fondo. Esto hizo que Bárbara huyera de Hollywood. Bárbara se fue a vivir a un pequeño pueblo de pescadores en México. Se volvió a casar, esta vez con un vendedor de muebles de 23 años llamado George Probas, que había conocido mientras, según ella, estaba de vacaciones en México. Le había conocido solo unos días antes de la boda. No fue ninguna sorpresa que el matrimonio no funcionara. Parecía ser la constante en la vida de Bárbara. Estuvieron juntos 6 meses. Después Bárbara volvió a Hollywood. Payton había engordado demasiado y estaba demacrada. Desesperada por ganar dinero, recurrió a la profesión más antigua del mundo. Bob Lipper recuerda el impacto que le causó verla. Entré en un bar, me senté en la barra y me di cuenta de que la que estaba a mi lado era Bárbara Payton. No la saludé, le miré las manos y me sorprendí de lo sucias que tenía las uñas. Era una prostituta. A principios de los años 60, Bárbara Payton vivía en la degradación más absoluta. Se prostituía para poder sobrevivir. Mi compañero Ben López y yo trabajábamos en narcóticos y estábamos encargados del caso de un traficante de heroína que vivía en un hotel de mala muerte de Sunset Boulevard. Entramos en el hotel y arrestamos al tipo que comerciaba con heroína. De repente apareció una rubia tambaleándose en el hall, vestida solamente con una chaqueta de pijama de hombre. No me di cuenta de que era ella. Tenía un aspecto terrible. Le pregunté al tipo que habíamos arrestado, ¿quién es ella? Y contestó, aunque ahora la ven con un aspecto deprimente, ha sido una estrella de cine, es Bárbara Payton. Entonces la miré y la reconocí. Había caído en lo más bajo. Bárbara Payton culpó a Hollywood de la mayor parte de sus problemas. Decía que Hollywood primero se apropia de tu cuerpo y después te roba el alma. Y cuando tiene ambas cosas, ya no interesas para nada. Empiezan adorándote y luego dejas de ser una estrella.
Es muy fácil llegar a deprimirse de tal forma que no te importa caer en la decadencia más absoluta. Bárbara estaba desesperada por recuperar algo de su antigua fama. En 1963 publicó una tórrida autobiografía titulada No estoy avergonzada, que exponía con detalle su caída en el mundo de la prostitución. Se prostituía en la zona de Sunset Strip. Estaba sin blanca. Fue arrestada por robar en tiendas y por pagar con cheques sin fondo. Estaba hecha una pena. La bebida enturbiaba tanto su mente que llegó hasta el punto de acostarse con los clientes y olvidarse después de pedirles el dinero. La bebida provocó un efecto devastador en su aspecto. En 1965, el aspecto de Barbara Payton había cambiado considerablemente con respecto a los años en que era una estrella de cine. Estaba demasiado gorda. Le faltaban varios dientes y tenía un aspecto muy descuidado. Había oído rumores de que Bárbara solía estar parando coches en Sunset Boulevard. Cuando mi amigo y yo la vimos, no me lo podía creer. Era impresionante. Algunas veces, cuando había bebido demasiado, veía su reflejo en los escaparates de Sunset Boulevard y se veía a sí misma años atrás, cuando era una estrella de cine. En 1967, Bárbara hizo un último esfuerzo por salvar su vida. Bárbara estaba hundida y completamente arruinada. Decidió que iba a intentar dejar la bebida. Se fue a San Diego para vivir con sus padres. No tenía ni un centavo. Había sido desahuciada de su apartamento de Sunset Boulevard y tuvo que ser hospitalizada en febrero de 1967. El 8 de mayo de 1967, Bárbara Payton moría por una insuficiencia cardíaca y hepática. Tenía 39 años. La bebida aceleró su muerte. Además, pienso que estaba demasiado cansada de haber luchado y peleado constantemente por todo. Cuando me enteré, literalmente perdí el control y me puse a llorar. Era una chica que podría haber llegado a lo más alto, pero había hecho todo mal. Se me partió el alma. Bárbara estaba muy arrepentida por la vida que había llevado en los últimos tiempos y por el daño que había hecho a mucha gente, en especial a su familia y a su hijo. La historia de Bárbara Payton es la típica historia de una chica de un pueblo pequeño del Medio Oeste que va a Hollywood dotada de un modesto talento y un físico portentoso, pero que está poco preparada para enfrentarse a las cosas que va a encontrar cuando llegue.